El crepúsculo teñía de rojo las arenas de Egipto cuando Moisés, con la mirada fija en el horizonte, sentía el peso de la misión que le había sido encomendada. Durante 400 años habían sido esclavos, sus manos encallecidas por el látigo, sus espaldas dobladas bajo el peso de la opresión. Esa noche sería diferente. Esa noche cambiaría la historia. Desde el palacio, Ramsés II observaba el Nilo con un gesto de triunfo. Había soportado plagas que devastaron su reino, pero su voluntad no se había quebrado. Moisés, el hombre que una vez llamó hermano, había exigido la libertad de su pueblo con el respaldo de un Dios invisible, un Dios que había demostrado su furia con ríos de sangre, langostas devoradoras y tinieblas que helaban el alma. Pero Ramsés era un dios en la tierra. ¿Cómo podría ceder ante el mandato de otro? Moisés descendió de la colina donde se hallaba. Se dirigió a las casas de los hebreos, donde los ancianos habían marcado los dinteles con la sangre de un cordero. La luna brillaba sobre los rostros tensos de hombres y mujeres que sujetaban a sus hijos con fuerza. Sabían que la muerte recorrería Egipto esa noche, y solo quienes tuvieran la marca sagrada serían salvados. Un silencio sepulcral cayó sobre la ciudad cuando un viento gélido se alzó desde el desierto. Entonces se escuchó el primer grito, luego otro, un lamento desgarrador que se extendió como un eco maligno. En los palacios, en los mercados, en las casas de los nobles, la plaga final se había desatado. La muerte del primogénito había llegado. En el palacio, Ramsés sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Su hijo, su heredero, yacía inerte en su lecho dorado. Un rugido de dolor escapó de su garganta. En su desesperación, supo que había perdido. Envió un mensajero a Moisés con solo 2 palabras: «Váyanse ya». Los hebreos, con el corazón acelerado, comenzaron a recoger sus cosas. No había tiempo que perder. Bajo el cielo cubierto de estrellas, miles de personas salieron de sus hogares y se dirigieron hacia el desierto. Niños en brazos, ancianos apoyándose en bastones, mujeres sosteniendo lo poco que podían cargar. No miraron atrás. Moisés encabezó la marcha, su vara en la mano, sus ojos fijos en la vasta oscuridad que los aguardaba. El viaje hacia la libertad había comenzado. El aire de la madrugada era denso, cargado con el olor a arena y el sudor de miles de cuerpos que avanzaban apresurados. El Nilo quedaba atrás, y con él, la historia de esclavitud que había marcado a su pueblo. Moisés caminaba al frente, con Aarón a su lado, sus pasos firmes sobre el polvo del camino. «Debemos movernos rápido», susurró Aarón. «Ramsés puede cambiar de opinión». Moisés asintió, pero en su interior sabía que el verdadero desafío no era el faraón, sino el desierto. ¿Cómo alimentarían a tantos? ¿Cómo los llevaría a la tierra prometida sin que el miedo los hiciera volver atrás? De repente, un estruendo cortó la noche. Un sonido grave, pesado, como el trueno de una tormenta sin nubes. Los exploradores que iban rezagados volvieron corriendo, los ojos desorbitados por el terror. «Los egipcios», jadeó uno de ellos. «Vienen tras nosotros». Un murmullo de pánico recorrió la multitud. Moisés se volvió y vio, a lo lejos, las luces de antorchas encendidas, como un río de fuego que descendía desde las murallas de Egipto. El rugido de los carros de guerra se hacía cada vez más fuerte. El redoble de los tambores de batalla resonaba en la vasta llanura. «¡Nos matarán!», gritó una mujer aferrando a su hijo. Moisés alzó su vara y su voz tronó como el viento. «No teman, Jehová peleará por nosotros». Pero al girarse, su propia fe fue puesta a prueba. Frente a ellos, extendiéndose como un muro infranqueable, estaba el Mar Rojo. El rugido de los carros de guerra resonaba cada vez más cerca. Los cascos de los caballos golpeaban la tierra con una furia creciente, levantando nubes de polvo que parecían tragarse el horizonte. Ramsés había cambiado de opinión.
No permitiría que su orgullo fuera pisoteado por un pueblo de esclavos. Pero los hebreos no tenían a dónde huir. Frente a ellos, el Mar Rojo se extendía inmenso e impenetrable. El pánico se convirtió en histeria. Hombres y mujeres se aferraban unos a otros, algunos cayendo de rodillas, otros gritando de desesperación. Moisés cerró los ojos por un instante, sintiendo la presión de miles de miradas aterradas sobre él. Luego, alzó su rostro hacia el cielo. «Jehová, guíanos». Entonces, el viento cambió. Un aire gélido se alzó de la nada, recorriendo la piel de los hebreos como una caricia helada. El agua comenzaba a moverse. Un grito de asombro recorrió la multitud cuando el mar, que antes era una barrera infranqueable, empezó a partirse en dos. El viento aulló con más fuerza, empujando las aguas hacia los costados hasta formar dos enormes murallas líquidas, dejando en el centro un sendero de tierra seca que se extendía hasta la otra orilla. Las olas se alzaban como gigantes dormidos a cada lado, vibrando con el poder de una fuerza que no era de este mundo. Un silencio reverencial cayó sobre los hebreos. Moisés bajó la vara. Los hebreos comenzaron a atravesar el sendero entre las aguas, con los ojos fijos en el milagro que los rodeaba. Desde atrás, un nuevo sonido se escuchó. Las trompetas de guerra de los egipcios. Ramsés y su ejército no se detendrían. Los hebreos alcanzaron la otra orilla, jadeantes, con los pies cubiertos de arena húmeda. Habían cruzado el mar, pero los egipcios aún los seguían. Ramsés no permitiría que escaparan. Entonces, un trueno resonó en el cielo despejado. Un rugido atronador llenó el aire cuando las murallas de agua comenzaron a derrumbarse. Los egipcios intentaron huir, pero no hubo tiempo. El mar rugió con la furia de un gigante despierto y cayó sobre ellos. Ramsés, aún sobre su carro, vio cómo sus soldados eran tragados por las aguas. El agua cubrió su carruaje, su armadura, su rostro. Egipto había perdido. Del otro lado, los hebreos observaron en silencio. Los ejércitos de su opresor habían desaparecido en el abismo. Moisés bajó la vara y el viento cesó. Detrás de ellos, el mar volvía a ser solo mar. Delante, un desierto inmenso y ardiente. Pero ya no eran esclavos. Eran un pueblo liberado por el poder del Altísimo, nacidos de la tempestad. Y así, con los pies aún húmedos y el corazón ardiendo, comenzó la marcha hacia la promesa.